Bueno, pues buenos días a todas y a todos. En primer lugar, felicitaros, Mari Carmen, por esta jornada. Me parece muy interesante, muy oportuna. Posiblemente mi aportación en esta jornada sea hoy un poco trascendente en función del programa que planteas. Me planteas que hablemos sobre empleo y negociación colectiva en el marco de las políticas europeas y yo voy a salir un poco del guión y a hablar sobre empleo y negociación colectiva en el marco de nuestro país. Yo creo que es muy interesante y muy importante que hablemos de estas cuestiones que nos afectan y yo quisiera situar primero en una realidad que tenemos en nuestro país que evidentemente es interesante que en Europa se sepa, que nosotros venimos denunciando desde hace años, que es la reforma del Partido Popular del 2012 que situó la negociación colectiva en nuestro país en unos niveles de devaluación, de empobrecimiento absolutamente lamentables. De aquellos polvos, pues hoy tenemos estos lodos. Hubo un proceso terrible. Ahora escuchaba a la diputada hablando de las directivas europeas en cuanto al respeto al diálogo social, a la negociación colectiva, y en nuestro país pues se dinamitó la negociación colectiva de manera absolutamente brutal, sin ningún proceso de diálogo, sin ningún proceso de negociación, con una mayoría absoluta. Encima, pues sacando pecho, recordaréis a aquel ministro, el señor de Guindos, que todavía anda por Europa, diciendo que era muy dura esa reforma. Y yo creo que es importante situarlo porque es la historia de un fracaso que hemos pagado los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país, en tanto en cuanto hemos perdido cerca de 10 puntos de capacidad de compra a lo largo de estos 9 años, en tanto en cuanto la negociación colectiva que hoy queremos empoderar y que desde Europa también se demanda, pues se ha visto absolutamente devaluada, desequilibrada. No ha habido una negociación colectiva desde el 2012 estable en nuestro país, todo lo contrario. De ahí pues la situación de devaluación del factor trabajo y del factor salario. Y como digo, encima ha sido un fracaso, es la historia de un fracaso esta reforma laboral. Ni consiguió crear empleo. El empleo, un año después de esa reforma, era el más alto de la historia de nuestro país, casi 6 millones de desempleados, un año después. Ni consiguió reducir la temporalidad, solamente consiguió devaluar el factor salarios, el salario de nuestro país, hasta el punto de que hoy, desgraciadamente, en nuestro país nos encontramos con pobres que trabajan, pobres que están trabajando, pero los salarios son tan ínfimos que no les llega para mantener un nivel de vida mínimo. Yo creo que era importante hoy situar esta realidad, porque llevamos unos meses negociando una nueva reforma del mercado de trabajo, comprometida por el gobierno progresista de nuestro país con Europa y que contemplaba sobre todo el elemento esencial de esta reforma, o los dos elementos esenciales eran el equilibrio de la negociación colectiva, ese equilibrio que quedó totalmente eliminado en el 2012, y la reducción de la temporalidad, que nos lleva a nuestro país a las desgraciadas cifras de ser el país con mayor grado de temporalidad y mayor número de desempleados. Bueno, llevamos unos meses negociando. El 22 de diciembre llegamos a un acuerdo fruto del diálogo social, fruto de la convergencia entre partes, COE, CEPIME, los sindicatos mayoritarios, UGT y comisiones y el gobierno. Estamos en fase parlamentaria y tristemente nos vemos pues, que hay partidos políticos que, lejos de respetar el acuerdo, pues pretenden mercadear, pretenden boicotear, entre otros, pues evidentemente, como todos conocéis, el Partido Popular, que dice unos días dice que esta reforma no ha tocado nada y otros días que hay que votarla en contra porque lo cambia todo. Bueno, esta es la realidad que tenemos y también, fruto del diálogo social, en estos meses hemos tenido
un activo diálogo social para recuperar capacidad para los más bajos de nuestra sociedad, los que menos tienen, que ha sido la negociación sobre el salario mínimo interprofesional. Estamos al tanto, muy al tanto, y Mari Carmen nos tiene muy al tanto de la negociación que se ha producido en Europa y aplaudimos que, entre otras cuestiones, pues, se haya conseguido que no haya en la directiva que se ha aprobado sobre salarios mínimos, pues que no haya habido la revisión, o sea, ¿cuál era tengo tantos ¿Quieres papeles? que me ponga la mascarilla? Bueno, luego entonces. Pero en todo caso, en nuestro país seguimos negociando el salario mínimo interprofesional. Consideramos que estamos muy lejos de los niveles que marca Europa, que tenemos que llegar a ese 60% del salario medio. El Gobierno de España tiene compromisos con las organizaciones sindicales de que ya este año, desde el 1 de enero, iba a subir el salario mínimo a los 1.000 euros, que todavía está muy lejos de ese objetivo del 60% del salario medio. De momento, parece ser que no han tomado la iniciativa de convocarnos y de momento, pues el salario mínimo no ha sido subido en nuestro país. Yo espero, y así lo exijo, que en muy pocos días nos convoquen y en muy pocos días nos sentemos a negociar la subida del salario mínimo, que en este país viene afectando en torno a 2 millones de trabajadores, pero va a subir más con la subida del salario mínimo. Aquellos trabajadores que están en convenio pero están en salario mínimo van a verse afectados, por lo cual seguramente la subida que pretendemos de los 1.000 euros sitúe una cobertura en torno a 4 millones de trabajadores. Y he escuchado con mucho interés a Estrella, y dentro de las iniciativas que se están haciendo en Europa, que evidentemente son todas muy interesantes y como he dicho, pues las estamos siguiendo muy de cerca y estamos haciendo aportaciones, yo quisiera aportar una que me parece que ha quedado fuera del marco del diálogo en las últimas propuestas, que es sobre las indemnizaciones por despido. Yo creo que hace falta una homologación en Europa de las indemnizaciones por despido. La UGT posiblemente tomaremos alguna iniciativa, no tardando mucho, de exigir que se cumplan los compromisos que tiene el Gobierno de España en relación a la Carta Social Europea y a la Organización Internacional de Trabajo, en tanto en cuanto a las indemnizaciones por despido, que nosotros consideramos que en este país, a raíz de la bajada de las indemnizaciones del 2012 por parte del Partido Popular, están muy por debajo de lo que marcan las directrices europeas. Y posiblemente, no tardando mucho, pues tomaremos alguna iniciativa que ya os informaremos, que pondremos encima de la mesa para intentar que, por la vía de alguna demanda que presentaremos, intentar recuperar, más allá de lo que luego en las mesas de diálogo social se puedan acordar en relación al salario, a las indemnizaciones, que no se ha tocado en la negociación que acabamos de cerrar, que ha sido uno de los elementos que desde el primer momento se dijo que no estaba incluido en los compromisos con Europa para esta reforma, pero que desde entonces que se vuelva a abrir ese debate. Y creemos que también desde Europa se tienen que aprobar normas que homologuen o que pongan un suelo mínimo a las indemnizaciones por despido, sobre todo para los salarios más bajos y para las antigüedades más bajas, que ese va a ser la realidad futura en los próximos años. Yo creo que es uno de los elementos interesantes que habría que incorporar. Por supuesto que aplaudimos todas las iniciativas en relación a plataformas, a algoritmos. Sabéis que esta organización firmó con el Gobierno de España la ley sobre la ley Rider, famosa. Creo que hemos sido pioneros y creemos que ese es el camino por el que tenemos que seguir transitando en aras de este colectivo de trabajadores, que insisto, son nuevas formas de trabajo, pero que siempre conllevan lo mismo, de evaluación del factor salario, de evaluación del factor empleo, trabajadores en un limbo
legal, trabajadores que no son trabajadores, no sabemos, se les identifica como autónomos cuando realmente son trabajadores por cuenta ajena. Bueno, todos estos escenarios yo creo que los tenemos que seguir debatiendo y por supuesto que desde la UGT pues, vamos a estar muy al tanto para hacer las aportaciones que consideremos.